¿Cuántas Déboras sabemos aquí? ¿Cuántas Déboras estamos dispuestas a levantarnos, verdad? Dispuestas a luchar. Débora fue una mujer que luchó, ¿verdad? Por su nación, una mujer que peleó por su nación, que se levantó en lucha por esa nación. Y bueno, la vida, ¿verdad? En las ciudades, en el tiempo de Débora, pues habían quedado abandonadas, habían quedado desolado todo aquello, ¿verdad? No tenían muros de protección, y eso quiere decir que no había valores, que no había, dice que la figura paterna no aparecía en esos tiempos. Entonces, poder ver, ¿verdad?, que la figura paterna no aparecía, pero no difiere mucho de lo que hoy vivimos, ¿verdad? De lo que hoy estamos viviendo en nuestros tiempos. Y lo tercero es que la idolatría o los nuevos dioses, dice que eran la condición del pueblo de Israel. Ahí podemos ver una ciudad donde había pecado. Era una ciudad que había pecado. Y hermanas, nosotras podemos ver la condición de nuestra ciudad, podemos ver la condición, al menos de donde yo vengo, hermanas, una condición donde es la fotografía de esto que se está hablando. Una condición en la cual estamos viviendo tiempos difíciles. Y dice la palabra que la maldad se multiplicará, ¿verdad? La aumentará. Entonces, imagínense, yo creo que las que somos mayores aquí, hay hermanas mayores que yo, pero yo también, hablando de la parte de las jovencitas, en nuestros tiempos, yo les digo a mis hijos, no vivíamos esto que hoy estamos viviendo. No se vivía de esta manera. Vivíamos tranquilos, éramos como que jóvenes más, no sé, más apacibles, más tranquilos, ¿verdad? Pero hoy está revolucionando todo esto. Y poder ver la necesidad, hermanas, poder ver la necesidad de poder entender la parte de la vida de Débora, ¿verdad? De cómo esa mujer se levantó. Y se levantó por una lucha, ¿verdad? Porque algo estaba pasando en el pueblo de Israel y ella se levantó para defender, ella se levantó para luchar. Y yo creo que todas conocemos esta historia, pero quiero decirte que estamos viviendo esos mismos tiempos hoy día. Estamos viviendo como nuestros hijos están siendo expuestos a muchas cosas. Nuestros hijos, yo creo que si nosotras, las mujeres, las madres, toda la mujer que pueda estar aquí hoy en esta tarde, si nosotras no nos levantamos, hermanas, como esta mujer, como esta Débora, quiero decirte que nuestras generaciones serán asoladas, serán tomadas, serán atribuladas, ¿verdad? Pero la parte de nosotras como mujeres, podemos estar aquí, pero no estar. Podemos asistir a una congregación, pero no conocer a Dios, ¿sí? Entonces necesitamos, ¿verdad?, ver cuál es la respuesta de Dios ante esta situación. Y dice, la respuesta que el Señor da es levantar la maternidad. Levantar la maternidad. El verso que leímos dice que Débora se levantó, ¿sí? Pero si leemos ahí Jueces 2, en el versículo 16, hermanas, podemos ver cómo en sí dice, y Jehová levantó jueces. Sabemos que Débora era una juez, ¿verdad? Y que había sido levantada, pero vemos cómo Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban. Entonces, estar viendo, hermanas, que Débora fue esa mujer, pero que no fue por algo que ella sintió, sino fue que el Señor le dio esa decisión de levantarse. Y yo creo que nosotros debe existir también eso, el podernos levantar, el poder dejar que el Señor nos levante como esas mujeres, como esas Déboras, ¿verdad?, para luchar por la vida de nuestros pequeñitos, de nuestros hijos. Y no solamente hablando de nuestros pequeñitos, porque muchas podemos tener hijos ya mayores, hijos adultos, pero que igual, hermanos, tenemos luchas.
que igual tenemos situaciones en las cuales a veces surgen situaciones que estamos viviendo con nuestros hijos mayores y que no sabemos qué hacer, que no sabemos, que no sabemos cómo poder nosotros levantarnos como esas mujeres, como esas Déboras o como esa mujer que busca del Señor. Porque como te decía, podemos estar aquí, pero no estar aquí. Podemos congregarnos, pero no recibir el consejo. Y podemos estar viviendo una vida religiosa, pero también podemos dejar que nuestros hijos vivan su vida como a ellos les parezca. Y entonces ahí es donde estamos viendo la incongruencia de poder estar en una congregación, de poder estar aquí reuniéndonos, pero no estar haciendo nada por nuestros hijos. Entonces, el poder ver, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere hacer. Bueno, vemos cómo Débora, ¿verdad?, se levantó, pero fue por el poder de Dios, fue por que el Espíritu Santo estaba levantando a esa mujer, ¿verdad? El querer levantar la maternidad. Y noten que aquí hay una mención, que no había arrepentimiento aún en ese pueblo. Es decir, que nadie se levanta si no es por la misericordia de Dios. Nosotros podemos venir, ¿verdad? Y a lo mejor no haber un arrepentimiento, pero quiero decirte que el Señor tiene poder. Aún en eso, Él nos levanta. Aún en eso, el Señor nos levanta para poder usar nuestras vidas en la vida de esos pequeños. Y ante eso, hermanos, nosotros estamos viviendo situaciones difíciles como madres. Estamos viviendo situaciones a lo mejor con situaciones adversas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos estar con hijos en la adolescencia, ¿verdad? Dicen muchos la aborrecencia, porque es una edad muy difícil. Es una edad donde de verdad vemos que nuestros hijos adolecen de tantas cosas y nosotros así como que ¿qué hacemos, verdad? Es que mi hijo, y es que ya no sé por dónde buscarle. Estamos viendo situaciones difíciles donde no sabemos por dónde, no sabemos cómo llegarle a nuestros hijos, no sabemos. Mañana amanece de un estado de ánimo y hoy amaneció de otro y no sabemos por dónde buscarle. En esa edad es bien difícil la vida de nuestros hijos. Pero quiero decirte que si nosotros dejamos la vida de nuestros hijos sin hacer nada, o sea, si nosotros no hacemos nada por nuestros hijos, a veces es bien fácil como creyentes poder decir, no, pues Dios va a tratar con él, Dios. Pero nosotros, mamá, tenemos que estar ahí, al pendiente. La vida de nuestros pequeñitos está viviendo una etapa difícil, pero tengo que estar ahí, ¿sí? No dejar que alguien me lo enseñe, no dejar que alguien le dé consejo, no dejar que alguien más pueda ayudar a mi hijo o a mi hija. No, necesitamos ser nosotras, necesitamos levantar nosotras, ¿verdad? En esa manera de ser madres, ¿verdad? Que se levantan, así como esa Débora, para luchar por la vida de nuestros hijos. Y cómo Dios puede levantarnos, hermanas, como madres en nuestra familia, en nuestra generación, porque estamos hablando de que no solamente en la vida de nuestros hijos, sino que estamos viendo nuestras generaciones, porque ¿cuántas de aquí ya tienen nietos o bisnietos? No sé, pueden ya tenerlos, ¿verdad? Pero quiero decirte que de eso se trata, de que no solamente son nuestros hijos, sino que ya vienen otras generaciones, ya vienen ahí otras generaciones. Y entonces, que si nosotros con nuestros hijos no hacemos un buen trabajo, hermana, las generaciones venideras, no esperemos que venga algo bueno, porque si no empezamos con nuestros hijos a llevarlos por ese camino, a llevarlos, ¿verdad?, a que ellos conozcan del Señor. Y lo que vemos es cómo vamos a levantarnos, conociendo a Dios. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocerlo verdaderamente.
porque yo te decía, no es estar aquí, no es solamente estar aquí o estar en una iglesia o decir, ay, no es que yo voy los domingos a una iglesia, ¿verdad? Es que sí, yo me congrego, pero tu vida no habla de Cristo. Tu vida no manifiesta a Cristo. Y entonces, ¿qué están viendo nuestros hijos? Están viendo que se puede hacer una cosa y la otra. Y ahí es nuestra responsabilidad, porque nosotras somos mamás, a nosotros se nos delegó el poder tener esa autoridad de levantarnos y guerrear por la vida de nuestros hijos. Lo primero que tenemos que hacer, hermanas, es conocer a Dios. En Jueces, en el capítulo 2, vamos a ver ahí en el versículo 10, 2:10. Y nos está hablando precisamente de esas generaciones. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, o sea, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, estamos hablando de generaciones, pero había una generación, hermanas, que fue reunida con sus padres, ¿sí? Pero había otra que no conocía al Señor. Entonces, nosotras podemos ser de esa generación que conocemos a Dios. ¿Pero qué de nuestros hijos? Si realmente conocen al Señor. ¿Estamos seguras que nuestros hijos conocen al Señor? ¿Estamos seguras que realmente ellos confiesan al Señor como su Señor y Salvador? Posiblemente no. Porque nos limitamos a venir a una reunión, porque nos limitamos a escuchar la palabra e irnos. Pero ¿qué de eso? Necesitamos, dice, no solamente ser oidores, sino también hacedores. Entonces, si no estamos trabajando en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras hijas, pues entonces estamos haciendo esa generación que no conoce a Dios. Estamos formando ya esa generación que no conoce del Señor. ¿Sí? Entonces, la parte es de que nuestros hijos conozcan del Señor. Que no nos dobleguemos ante nada. Que mi hijo tiene ya 27 años, sí, pero yo estoy ahí. Es como luego dicen esa goterita, ¿verdad? Pero no, es para bien, porque estamos ahí, detrás de la vida de nuestros hijos. Oye, hijo, esto. Oye, hijo, la palabra dice esto. Oye, cuidado con lo que haces. Oye, el temor del Señor está en ti. ¿Por qué? Porque estamos ahí, haciéndoles ver que su vida está al acecho. ¿De quién? De Satanás. Ahí el enemigo rodeando, ¿sí? El enemigo está rodeando la vida de nuestros hijos. Y dice, y se levantó de entre ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, al que nos puede levantar, ¿sí? Lo que él pide es que tú conozcas, que tu generación también le conozca. Por eso la importancia de hablar a nuestros hijos, ¿verdad? Estando en la casa, andando por el camino, la importancia de eso, ¿verdad? Cómo el Señor eso nos lo da a nosotras como mamás. ¿Cuántas de nosotras estamos con nuestros hijos? Nuestro esposo se va a trabajar, hermanas. Él se va a trabajar, pero ¿quiénes estamos con nuestros hijos? La mamá, nosotras estamos con nuestros hijos. ¿Y quién es la que va a educar? No responsabilicemos a nuestro esposo, tal vez él tenga su responsabilidad, pero la parte es que nosotras, el Señor nos ha delegado algo, nos ha delegado esa responsabilidad. Ser esas Déboras que se levantan, ser esas Déboras que luchan por sus hijos, que guerrean por sus hijos y enseñan a sus hijos. Esa es la importancia de poder conocer a Dios, de poder llevar a nuestros hijos a conocer verdaderamente al Señor. Y créeme que no es fácil a nosotras como mamás, a las que todavía no son mamis, quiero decirte que no es fácil para nosotras. Es una lucha constante, porque aun cuando podamos estar aquí, hermanas,
No nos levantemos unas contra otras, de que tu hijo, de que tu hija, de que esto, no. Oremos por ellos, oremos, unámonos en oración por la vida de nuestros hijos, hermanos. Porque mi esposo y yo decimos algo, ¿verdad? Cuidado con levantarnos contra alguien más, porque yo tengo 4. Tengo 4 y yo no puedo dar por garantía, ¿verdad? De que mis hijos sean lo mejor. No. Necesitamos orar por nuestros hijos, interceder unas por las otras, ¿verdad? Porque todas somos mamás y no todas podemos con esa lucha. No todas podemos sobrellevar esa lucha. Pero hay alguien que está con nosotras, ¿verdad? Nuestras hermanas en Cristo, nuestras hermanas que podemos pedir, hermana, ora por mi hija. Hermana, ayúdame a orar por mis hijos. Hermana, estoy pasando por esta necesidad. Necesito que me ayudes a orar por mis hijos. Fíjate que mi hijo, qué hermoso podría ser eso, hermano. Pero ¿qué pasa cuando nos cuidamos de que no sepa mi hermana qué está pasando con mis hijos? Necesitamos tener libertad en eso. Necesitamos tener esa libertad y decir, Señor, mis hijos son tuyos. Hermana, yo expresaba en las reuniones que hemos estado, es hermoso estar como una familia. Es hermoso poder sentirnos en una familia. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Dios. Porque somos hijos de un mismo Padre Celestial. Qué hermoso poder amarnos, hermanas. Y qué hermoso poder amar a nuestros hijos, ¿verdad? Poder ver como si su hija fuera mi hija. Qué hermoso es eso. De verdad, para mí eso es hermoso. Y yo en la congregación, no sé si las hermanas lo puedan valorar o no, pero para mí los jóvenes y las niñas y los pequeñitos es como si fueran mis hijos. De hecho, yo tengo esa palabra, hijo, hija, pero no porque yo me apropie de ellos, no, 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 sino en un sentido de maternidad, de poder verlos como si fueran hijos realmente, porque es ver por ellos, es ver por sus necesidades, es ver que ellos están expuestos a muchas cosas y que a veces es bien difícil que se puedan abrir con uno como padre o como madre. No sé si te ha pasado, pero a veces es bien difícil, ¿verdad? Que ellos se abran contigo. A veces buscan por ahí, ¿verdad? Y qué bueno que busquen una consejera, una amiga, pero que sea una amiga en Cristo, una hermana en Cristo. Eso es bonito. Y que se pueda dar ese tipo de relación. ¿Por qué? Porque hay esa comunión, hay ese conocimiento de Dios. Estamos conociendo de esa manera al Señor. Hermanas, el Señor esté con nosotros de verdad. Que el Señor sea aquel que nos levante, el Señor sea aquel que pueda en nosotros manifestar la vida de Cristo. ¿Sí? Y es conociéndole al Señor. Vamos a pasar ahí. ¿Qué pasa cuando no conoces a Dios? Vamos al capítulo 2 también, ahí en el versículo 19. Estamos ahí mismo en Jueces, ¿sí? Ahí vamos a estar. Dice, mas aconteció que al morir el juez, dice, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus obstinado camino. Qué tremendo es cuando nuestros hijos caen en una obstinación, ¿verdad? Eso es bien peligroso. Pero qué tremendo que vayan atrás de dioses ajenos para servirle. Yo no sé cuántos, pero yo conozco testimonios de vida de hijos, de hermanas que, híjole, ellas pobrecitas, en una lucha constante. Pero quiero decirte que hay vidas así como te decía al principio, que estaban ahí, pero no estaban. Y entonces, ¿dónde fue el que se les fue la mano ahí de que se les pasó ahí como que el tiempo? En eso, que dejaron de ver a Dios, que dejaron de escuchar la voz de Dios. O sea, no es reunir por reunirnos, no es estar en una iglesia, no es estar ahí ocupando un lugar, no, es oír el consejo de Dios,
es hacerlo y llevarlo por obra. Entonces la importancia, hermanas, de conocer a Dios, que nuestros hijos no vayan detrás de dioses ajenos, que nuestros hijos no se corrompan más, ¿verdad? Que igual que nosotros, ¿verdad? O nosotros, el Señor nos ha rescatado de una vana manera de vivir, pero no queremos eso para nuestros hijos. Yo vengo de un contexto católico y yo puedo decirte que el Señor rescató mi vida. Tal vez muchas de aquí pudieron ya estar dentro del Señor o nacer, como luego dicen, en una cuna cristiana, pero mi vida, hermanas, el Señor me rescató. Y yo doy gracias a Dios porque yo ahora puedo enseñar a mis hijos a hacer esa diferencia de estar con dioses ajenos y de estar en el Señor. Entonces yo puedo enseñar eso a mis hijos y decir, hijos, por ahí no es. Por ahí no, eso no conduce a la vida eterna. Y eso me ha servido tanto para mi vida, para la vida de mis hijos, que podamos, hermanas, edificar en esa parte y conocer, ¿verdad? Y luego vemos ahí, dice, cómo Dios levanta la maternidad entrando en la guerra espiritual. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo por la voluntad soberana de Dios que permite, hermanos, que su pueblo habite en medio de culturas que no conocen a Dios. ¿Sí? Hay países donde no puede entrar el Evangelio. Hay culturas donde no pueden recibir del Señor. Pero qué tremendo es cuando el Señor nos pone en medio de esos pueblos, de esas culturas, ¿sí?, que no conocen a Dios. Y ahí es donde deberían de aprender nuestros hijos, hermanos, la guerra espiritual. ¿Qué tipo de guerra? La espiritual, ya que el apóstol Pablo dijo a los colosenses que sostenía guerra, lucha por ellos a causa del engaño, por la falta del conocimiento de Dios. O sea, había engaño y nuestros hijos pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, no tienen conocimiento de Dios y nuestros hijos pueden caer en ese engaño. Por eso ahí en Jueces en el capítulo 3 y el versículo 1 al 3, dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñen a los que antes no la habían conocido. Dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Hermón hasta llegar a Amar. ¿Sí? Cómo Dios levanta a una madre cuando se da cuenta del peligro, ¿sí?, del peligro que corren nuestros hijos, del peligro que corre nuestra generación. ¿Cómo? ¿Cómo Dios la levanta? Y pues tú como madre, hermana, te puedes levantar como esa Débora, ¿verdad?, que se levantó para rescatar a su nación, y nosotros levantarnos para rescatar la vida de nuestros hijos. Hoy vemos cómo el mundo, ¿verdad?, acecha la vida de nuestros hijos, trayendo tanta maldad, trayendo esas situaciones que hoy vivimos como la ideología de género, ¿verdad? Qué tremendo, hermanas, está entrando eso en casa. Y quiero decirte que muchas madres han decidido sacar a sus hijos de la escuela a razón de eso. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Porque no vamos a permitir que a nuestros hijos les puedan decir, tú tienes derecho con tu cuerpo, decidir qué puedes ser, hombre o mujer. Entonces, imagínate que ya nuestros hijos ven, es que yo tengo, y luego deja tú que ya ahora nos mandan a los derechos humanos, ¿verdad? Nuestros mismos hijos lo pueden hacer porque les dan esa autoridad. Y eso se los enseñan en la escuela ahora. Ahora les están enseñando eso. Entonces, tener cuidado, hermanas, con nuestros hijos. Tener cuidado y no exponerlos. Tuvimos un caso de una hermana que llegó su hija al kinder y resulta que tuvieron ahí una
pues se puede decir una exposición de un hombre vestido de mujer en el cual les dio una conferencia a los niños. Imagínate qué tipo de conferencia le iba a dar esa persona, ¿verdad? Al niño. No tienen ese derecho, porque ellos son hijos de Dios. Nuestros hijos son hijos del Señor. Y yo creo que sí, Dios va a cuidar de ellos, pero también nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo con nuestros hijos? ¿Qué les están informando? ¿O qué les están metiendo en su mente, ahí en su cabecita? Y cómo cómo definimos guerra espiritual. Ahí Primera de Timoteo, hermanas. Primera de Timoteo. Y estamos en el capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Y es el versículo 12. Y dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado. Ahí vamos a regresarnos al versículo 11. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, ya estamos todas ahí, perdón. Primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a ver el versículo 11. 11 y 12. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados. Y aquí, hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad? Como que Pablo manda seguir la justicia, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y la definición a todo esto es lucha contra el pecado. Hermanos, nuestra lucha es contra el pecado. En casi todos los libros del Nuevo Testamento, hermanas, podemos encontrar que hay referencias, sí, a la lucha contra los poderes satánicos, pero están en minoría en comparación con las muchas referencias a la lucha contra el mundo. ¿Sí? Porque nuestra lucha es contra el mundo y la carne, ¿sí? Vayamos a Primera de Juan en el capítulo 2, Primera de Juan 2, 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, fíjate bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Todo eso viene del mundo y esa es nuestra lucha. Esa es nuestra lucha. ¿Sí? Por eso acepto la definición guerra espiritual, pero ahí podemos ver, hermanas, que no es primero el enemigo, porque muchas veces, ay, es que Satanás, ¿verdad? Luego le echamos la culpa a Satanás. No, es el mundo, hermanas, contra quien estamos luchando. Y en el mundo ahí encontramos las modas, la música, la cultura, ¿verdad? El arte, la ideología de género. Podemos encontrar muchas cosas en el mundo que atraen la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Nuestros hijos son atraídos. ¿Sí? La pornografía, películas, ¿verdad? Que ahora se da mucho, no sé si acá, pero que si no son de terror, ay, no son nada. No, cuidado, porque estamos exponiendo ya a nuestros hijos a que algo pueda entrar en ellos a través de esas películas. Parece que no, pero sí. Y le digo porque lo hemos vivido con algunas familias que nos han pedido apoyo en ese estado de salud con sus hijos. Los deseos de la carne, hermanos, todo lo inmediato, ¿verdad? Sí, todo lo que puede satisfacer nuestras vidas, todo aquello que nos gusta, ¿sí? Todo aquello que nos da placer, todo aquello que nos complace a nosotras mismas, hermanos. ¿Sí? Los deseos de la carne. Y por último, los poderes satánicos. Entonces, aquí es más que nada nuestra lucha contra el mundo. Estamos luchando contra un mundo que está trayendo muchas cosas
para acaparar la atención de nuestros hijos. ¿Sí? Entonces la lucha, hermanas, es contra el pecado. La lucha es contra aquello que está levantándose para atrapar a nuestros hijos. Y si nosotras no estamos apercibidas y si nosotras no estamos orando por la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, nuestros hijos van a caer ahí, pero bien redonditos. Entonces, ¿cómo Dios levanta también la maternidad? Hemos visto que la levanta, ¿verdad? A través de conocer a Dios, ¿sí? A través de guerrear, una guerra espiritual en el Señor, ¿verdad? Y lo otro es siendo una adoradora. Eso es lo que está el Señor pidiendo en nosotros, siendo una mujer adoradora. Jueces en el capítulo 5, Jueces capítulo 5, y vemos ahí en el versículo del 1 al 3. Y dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Débora y Barak, ¿verdad? Condujeron al pueblo en un cántico de celebración y agradecimiento centrado en el señorío de Cristo. Ahorita nuestra hermana nuestra hermana Mariana alababa al Señor, ¿verdad? Por lo que Dios hizo en la vida de su nieto. Y esa debe ser nuestra adoración, nuestra alabanza, ¿verdad? El Salmo 113 lo podemos ver, ¿verdad? Hay una serie de salmos desde el 113 hasta el 118 que son llamados salmos de aleluya, ¿sí? De alabanza a nuestro Dios. Y el Salmo 113 se cantaba durante la Pascua, y vamos a leerlo ahí, hermanas. Dice Salmo 113, el versículo 1, ahí dice, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, significa reconocer su posición de poder y autoridad. ¿Quién como Jehová? El verso 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Significa y denota su superioridad en las batallas. Los versículos 7 y 8 han sido tomados de la canción de Ana, ¿sí? La que no podía tener hijos y terminó diciendo en el versículo 9, da un hogar a la mujer estéril, ¿verdad? Ahí dice, la hace habitar en familia. Y la aplicación, hermanas, la conclusión a esto es que quizás puedas tener hijos, podamos tener hijos, pero no un hogar. Poder ver la diferencia, ¿verdad? Ejemplo, una vida muy mala o una relación muy mala con tus hijos, ¿sí? Puedes tener los hijos, pero no el hogar adecuado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Enseñarles a nuestros hijos a conocer a Dios. Enseñarles a nuestros hijos a guerrear. Enseñar a nuestros hijos a adorar al Señor. Sí, pero eso es primeramente para nosotros. ¿Sabes qué aprendí yo cuando tuve a mis hijas, a las gemelas? Yo tengo unas hijas gemelas. Y cuando yo las tuve, yo estuve 18 días en el hospital antes de dar a luz a mis hijas. Y yo recuerdo que mi esposo le decía al doctor, porque estuve ahí por una preeclampsia, pero yo me acuerdo que el doctor le dijo a mi esposo, le dice mi esposo, pero no le puede dar algo a mi esposa, ¿verdad? Para que esté bien, y le dijo, no. No, a mis hijas más bien. Si no podía poner algo a mis hijas para que estuvieran bien, porque estaban como que el doctor no nos dio esperanza, pues, así. No nos dio esperanza de que nuestras hijas nacieran bien. Entonces mi esposo le dijo, ¿y no puede poner algo? O sea, no pueden, no sé, introducir algún medicamento, algo que las haga
porque estaban todavía muy prematuras. Y entonces el doctor dijo no, dijo el trabajo es con su esposa, porque si está bien ella, están bien sus hijos. Y esa es la parte, hermano, que si nosotros estamos bien, nuestros hijos van a estar bien. Por eso la importancia de que nosotros conozcamos a Dios, de que nosotros seamos esas mujeres que nos levantamos a guerrear y que nosotros seamos esas adoradoras, esas mujeres que adoramos a Dios. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan estar bien, para que nuestros hijos puedan ser esos hijos que se levantan, ¿verdad? Que se levantan con poder, que sean hijos bendecidos, que sean hijos que traigan una buena generación, porque no solamente son nuestros hijos, sino los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Y que podamos bendecir nuestras generaciones. A las abuelitas que están aquí, puede ser que tus hijos no estén aquí, puede ser que tus nietos no estén aquí, pero sabes que conozco mujeres que sus hijos no están en la congregación, pero sus nietos los llevan. ¿Sí? Mi hermana es una de ellas. Mi hermana lleva a sus hijos, a sus nietos. Tiene 3, bueno, son 5, pero a 3 yo recuerdo que ella los llevó al Señor, chiquitos los niños, y ahí los tuvo. Pero hasta que entraron en una edad donde ya, la edad de adolescencia, ¿verdad? De edad difícil, pero quiero decirte que algo se sembró en ellos. Y todavía yo sé que son muchachos que se portan bien, que tienen temor del Señor, pero es algo que se hace para nuestra generación. Es algo que se lucha para que nuestras generaciones no se pierdan, para que nuestras generaciones puedan salir adelante, hermano. Que sepamos que esto no es algo momentáneo, que esto no es algo que aquí nomás, no. Nuestros hijos necesitan, los hijos de nuestros hijos. Entonces, ver, ¿verdad?, cuál es la necesidad. Y pues reconocer que el Señor nos hace ese llamado, ¿verdad? Que vengamos y le rindamos nuestra vida, que vengamos y rindamos nuestra vida a Cristo. Y que tal vez pueda ser una vida que, no sé, que te has apartado o que vienes muy esporádicamente o que simplemente estás aquí todos los días, pero que seas una vida que está rendida al Señor, que seas una vida que oye, pero también hace, que seas una vida que sirve, ¿verdad?, al Señor y que busca honrar al Señor a través de bendecir a sus hijos, ¿sí? Y pues, hermanas, que ese sea el llamado. Quiero invitarles que podamos levantarnos en nuestros pies y podamos dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por este tiempo. Dar gracias a Dios por la vida de nuestros hijos. No sé cuántas puedan estar ahorita luchando, ¿verdad?, con alguna dificultad en la vida de sus hijos. Que no te dé pena, hermana, que no te dé pena, porque nadie nos podemos levantar contra nadie, porque la palabra dice que en lo que juzgas a otra, te condenas a ti mismo. Entonces, quieres sacar la paja del ojo de tu hermana, pero hay una viga que te está apuntando. Entonces, hermanas, que en eso, ¿verdad?, tengamos la confianza de que el Señor es nuestro amparo y que nosotras estamos aquí para ayudarnos, porque somos hijas del Señor, somos hijas de Dios y podemos ayudarnos en oración. Por eso, si alguien está pasando por una necesidad, una prueba con alguno de sus hijos, oremos por ella, intercedamos por la vida de nuestros hijos. Amén. Hermana, dígame, hermana. Amén. Tu hija, ¿cómo se llama, hija? Isidora. Muy bien, hermana. Apoyemos a nuestra hermana en oración. Apoyémosla. Porque acuérdense que a veces nosotras solas no podemos. Sabemos que el Señor es todopoderoso, pero también en nosotros necesitamos fortalecernos.
Necesitamos la fortaleza de unas con las otras. Necesitamos ser fortalecidas. Y necesitamos decir, hermana, no estás sola. Oramos contigo para la vida de tu hija. ¿Sí? Hermana Sandra, ¿tiene alguna petición? Por Febe. Muy bien, hermana. Oremos por la vida de Febe. Okay. ¿Cómo se llama tu hija, hermana? Tiara. Sí. Ok, muy bien, muy bien. Ahí antes de la hermana Sandra, ¿cuál fue la oración? La hermana que me dio su nombre de su niña. Isidora. Isidora. Hermanas, ven cómo hay mucho por qué orar. Hay mucho, hermanas, por qué orar. Y necesitamos levantarnos en esa guerra espiritual que el Señor nos dé, hermanos. Vamos a alzar nuestra voz, vamos a orar, vamos a interceder por la vida de cada uno de estos jovencitos o necesitados. Isaac, que es una persona adulta, pero vamos a orar por él. ¿Sí? Cerremos nuestros ojos, hermanos. Y si alguien se puede acercar ahí con las hermanas que pidieron oración, les pido que me apoyen ahí. Acérquese con ella, apóyela en oración. Amén. Señor, te damos gracias, Padre bendito. Gracias, mi amado Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en esta necesidad, Señor. Ayúdanos, Señor, en esa guerra contra el mundo, Señor, que se está levantando, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, protejas la vida de nuestros pequeños, de esos adolescentes, Señor, de esos jóvenes, Señor, que están teniendo luchas, Señor. Te pido por Isadora, Señor. Te pido por Febe, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Te pido por Tiara, Señor, por Felipe, Señor. Te pido por Isaac, Señor, lo que está pasando con él, Señor. Guárdale, Señor. Guarda, Señor, sus vidas. Tráelo, vuélvelo al camino, Señor, y que tú seas con cada uno de ellos. Te pido, Señor, que tú levantes esas Déboras, Señor, en cada una de sus madres, Señor, que tú puedas interceder, Señor. Padre, danos, Señor, esa palabra, Señor, para poder orar por nuestros pequeñitos, Señor, que el enemigo no pueda venir a traer tropiezo en la vida de nuestros hijos, Señor, porque tú tienes un plan, un propósito, Señor. Tú tienes ya algo destinado para la vida de nuestros hijos, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú con cada una de nuestras hermanas, Señor, que se puedan fortalecer en el amor, Señor, que puedan unirse en oración unas por las otras, Señor, rogando por la vida de sus hijos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú manifiestes tu poder, Señor, porque nosotros somos débiles, Señor, pero tú eres fuerte y poderoso y tú puedes hacer todas las cosas, Señor. Tú puedes hacer maravillas, Señor, como lo has hecho en nuestras vidas, Señor, cuando viniste a rescatarnos, cuando viniste a mostrarnos ese regalo de la salvación, Señor. Gracias, mi Dios amado, gracias porque eres bueno, Señor, porque tu amor, Señor, no se compara con nada, Señor, de lo que el mundo nos pueda ofrecer, Señor. Tú eres el todo, Señor, de nuestra vida, Señor. Exaltado seas, mi Señor, exaltado sea tu nombre, mi Dios. Cuán grande eres tú, Señor. Reconocemos que tú eres el Dios de nuestra salvación, Señor, y rogamos, Padre, clamamos a ti, Señor, clamamos, Señor,
Clamamos por la vida de nuestros pequeños, de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, Señor. Levántate con poder, Señor, porque tú eres aquel que nos sostiene. Tú eres aquel, Señor, que nos levanta y nos fortalece, Señor. Padre, la lucha no está perdida, Señor, porque te tenemos a ti. Te tenemos a ti, al único Dios verdadero, aquel que, Señor, nos fortalece, Señor. Esperamos en ti, Señor. Ayúdanos a hablarles a nuestros hijos del Señor. Ayúdanos a estar en el hogar, Señor, ahí en la mesa, hablándoles de Cristo, hablándoles, Padre, de que puedan aprender a escuchar la voz de Dios, que no escuchen consejo de fuera, que no escuchen palabras de nadie que no sea del Señor, Señor. Te pido, Padre, que tú les des oídos espirituales, Señor, para que puedan discernir tu voz, que puedan saber que eres tú hablando, Señor. Cruza caminos para que pueda haber gente que les hable, Señor, personas que conozcan del Señor y que les hablen también a sus vidas, Señor. Aparécete a ellos, Señor, así como fue la vida de Pablo, Señor, que tú apareciste a su vida, Señor. Padre, así, Señor, puedas hacerlo con la vida de nuestros hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él le damos la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios sea exaltado, hermanos, hermanas, que el Señor sea exaltado. Y pues el Señor les bendiga. Que haya sido de bendición, hermanos, esta palabra.